¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Estamos disfrutando de la presencia de Dios. Estamos disfrutando de las maravillas que Dios nos ha dado, la salud, un día precioso. La verdad que si pudiéramos enumerar todas las bendiciones que Dios nos da, son maravillosas. Amén. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Sé que Dios nos acompaña todos los días. A veces que nosotros estamos tan ocupados, tan afanados en nuestras cosas y no le damos ese lugar que Dios se merece. Amén. Pero vamos siendo conscientes de ello y vamos poniendo a Dios siempre en primer lugar y que Él ocupe el centro de nuestra vida, de nuestros corazones. Amén. Quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video, etiqueta a alguna persona para que pueda recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta gloriosa mañana. Estamos viendo en Marcos capítulo 1 cuando Jesús comienza su ministerio. Amén. Así es que vamos a hacer de bendición a más personas compartiendo este bello video. Amén. Bueno, pues vamos a irnos a la palabra. Está en Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, estábamos viendo este pasaje en los últimos días acerca de cómo Juan había sido encarcelado, ¿ok? Debíamos de saber que Juan fue quien preparó el camino, pero era necesario que Juan menguara, que Juan fuera disminuyendo para que el ministerio de Jesús comenzara a subir o a florecer. Y dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Si bien sabemos que Jesús estuvo solamente 3 años y medio en su ministerio. Miramos cuántas cosas se han escrito de Jesús, cuántas cosas hizo Jesús. Okay, de hecho, el día de hoy estamos viendo en el 2026 después de Cristo. Y vemos que su ministerio fue realmente muy cortito. 3 años y medio se van volando, ¿ok? Y Jesús no tenía tiempo que perder. Estaba, en cuanto inicia su ministerio, es a lo que iba. Y debemos de saber que Jesús es el Mesías, ¿ok? Y el mensaje era esencial, era importante, dando al grano, porque sabía que iba a ser muy cortito, y entonces a lo que venía, o sea, no estaba con rodeos ni nada. Y por eso comenzó a hablar. Si te fijas, él comenzó a hablar del evangelio. Y la palabra evangelio muchas veces la hemos escuchado. Yo recuerdo en una ocasión que estaba con mi pastor y le decía: ¿alguien tiene alguna duda de una cosa? Y yo le dije, levanté mi mano, estábamos un grupo ahí, y le dije: ¿qué significa evangelio? Lo hemos escuchado, es más, inclusive decimos, abremos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, según San Mateo, y le dije, ¿pero qué es en sí la palabra evangelio? Y el pastor se me quedó viendo y quizás todos los demás dijeron, pues es algo tan sencillo, o sea, es el evangelio, pero ¿qué significa evangelio? ¿Ok? Y recuerdo que el pastor me dio toda una cátedra, ¿ok? Y yo quiero hablar un poquito de ello. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas noticias, buen mensaje. Es la proclamación alegre de que Dios ha actuado a través de su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. ¿Y de qué se trata estas buenas noticias, este buen mensaje? ¿Ok? Debemos de saber que desde Adán y Eva hasta ese momento cuando Jesús comienza su ministerio, todos, sin excepción, habían cometido pecados, habían cometido faltas, y la Biblia es muy clara que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecan, hubo una separación. Mientras no existía el pecado entre la humanidad, había una relación especial entre Dios y el hombre.
¿ok? Y esa parte es espiritual porque estamos compuestos de espíritu, cuerpo y alma. Y esa parte espiritual como que hubo una separación. Dice, la Biblia dice que el día que ellos desobedecieran a Dios o que comieran del árbol del bien y el mal, ciertamente iban a morir. Y comieron y no murieron. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Prácticamente hubo una separación. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios no cohabita con el pecado. ¿Ok? Entonces, desde ese día hasta cuando Jesús vino, todos habían cometido errores, habían cometido faltas y no había esperanza. ¿Okay? Sí había una manera de cómo Dios les dio que tenían que hacer un sacrificio, iban y agarraban un cordero de 1 año sin mancha, que no tuviera ningún hueso quebrado, pero prácticamente hacían ese sacrificio, pero la sangre era como que estaba cubriendo, pero no borraba los pecados, ¿ok? Y era una semejanza de lo que Cristo iba a venir a hacer después, cuando vino prácticamente y lo hizo, pero en el Antiguo Testamento era como una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. Pero era únicamente para ciertas personas, o sea, cierta gente nada más tenía acceso a ellos, que era el pueblo de Israel. Pero se habían desviado, habían hecho sus propias interpretaciones y dijo, este es el tiempo, ¿ok? Tengo que ir y explicarles lo que deben de hacer. Prácticamente Jesús estaba haciendo esa comparación de esa, cómo ponían ese cordero y derramaban la sangre, pero Jesús vino y derramó de su sangre preciosa. Amén. Y prácticamente el evangelio es de que en ninguno otro hay salvación. El mundo estaba perdido, sin esperanza, estaban destinados a irse al infierno o al lago de fuego, ¿ok? Y Jesús vino y cambió eso. O sea, las buenas noticias eran eso. Se acabó, o sea, Jesús vino y venció a Satanás, Jesús vino y venció el pecado, la rebeldía y aún la muerte. Vino también y derrotó a Satanás, derrotó a sus demonios y prácticamente derrotó a toda la potestad de maldad, Satanás y sus demonios, ¿ok? Pero entonces, ahora que, ahora que Jesús vino e hizo esto, es algo maravilloso, porque antes no había esperanza y con Jesús, Él es la persona. Y Jesús dijo que Él es el camino. Y ese camino no es una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir. O sea, muchas veces la gente es lo que quiere hacer. O sea, dime qué es lo que tengo que hacer y paso número 1, hacer esto. Paso número 2, hacer esto. Y no, o sea, no es una serie de pasos. El camino es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. A través de Jesucristo hay reconciliación. O sea, esa separación que había entre hombre y Dios se quitó porque Jesús es ese puente que nos lleva al Padre. ¿Ok? Nos reconcilia con el Padre. Y solamente a través de Él hay salvación. Nadie pudo detener a Jesús. Y quiero hablar de una cita que está en... que es Hechos 4, 10 al 12. Esta cita es maravillosa, espero que te la puedas grabar de memoria. Dice, sean notorios que Pedro estaba predicando, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia hoy sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate, este pasaje es poderosísimo. Amén. Jesucristo vino como el Mesías. Debemos de recordar que
En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de un Mesías, de un Salvador del mundo. ¿Ok? Y cuando viene Jesús en el tiempo perfecto, o sea, viene y les explica que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios. Y muchos de ellos no le aceptaron. Y es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice, este hombre, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, a Dios de entre los muertos, dice, este Jesús es la piedra angular que por vosotros fue reprobado, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y habla bien específico, que no hay ninguna otra manera de poder ser salvos. Los judíos, ellos querían recibir esa salvación a través de este tipo de sacrificios, ¿ok? De ir y agarrar un corderito y llevarlo y que derramaran su sangre y que la vertieran sobre ellos y ya. O sea, porque ellos eran del linaje de Abraham, ¿ok? Y viene y les explica esto, eso ya se acabó, ¿ok? No es por linaje, no es por sangre, porque mi papá o mis ancestros, mis abuelos y tatarabuelos, eran del pueblo elegido, ahora yo voy a ser salvo nada más porque mi bisabuelo era salvo. No, cada uno tiene una responsabilidad. Y aquí dice específicamente que no hay otro nombre, en ningún otro hay otra salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, Jesús dejó estipulado, la única manera de poder ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en otro pasaje dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Fíjate, qué importante. Jesucristo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Todos en este mundo vinimos con un propósito maravilloso, ¿ok? De venir a aprender y hacer el propósito de Dios, pero más que otra cosa es poder alcanzar la vida eterna. Y todos, en algún momento dado de nuestra vida, hemos tenido esa pregunta circunstancial de ¿para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Inclusive muchos de los filósofos, de los grandes pensadores se ponían, pues, entonces, ¿para qué estoy aquí? No solamente vine a trabajar y estar teniendo cosas materiales, tiene que haber algo más, ¿ok? Porque ellos reconocían esa área espiritual. O sea, tengo que tener aquí, no soy obra de la casualidad. Y unos decían una cosa y otros tenían otros pensamientos, pero esta es la verdad absoluta. Porque Dios en su amor nos dejó un instructivo para que nosotros podamos seguir el camino correcto. Y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo lo dijo claramente. O sea, Él dijo, yo soy el camino. No es una serie de cosas, yo soy. Y nadie viene al Padre. Fíjate, este pasaje muchas veces lo damos por alto. Si Jesús estuviera hablando en una tercera persona, digamos que yo estuviera hablando, o sea, pudiera, digamos que yo les dijera, a ver, ¿alguien quiere ir al Padre? Muy bien. Entonces dijera, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo, porque yo estoy hablando en tercera persona. Pero aquí Jesús habla algo bien importante. Dice, nadie viene al Padre. ¿Saben qué está diciendo aquí? Que Él es el Padre. Está diciendo que Él es Dios. O sea, ustedes quieren ir al cielo y quieren recibir la vida eterna y saben, les decía a los judíos, ustedes saben que el único que puede dar vida eterna es el Padre. Pero no dijo, nadie va al Padre, sino por mí. Dice, nadie viene al Padre. Estaba haciendo una referencia a que Jesucristo y el Padre son nosotros. Por eso dijo, nadie viene al Padre, sino a través de mí. Amén. Así es que, qué maravilloso. Maravilloso. Cuando nosotros
realmente entendemos esta verdad, nuestra vida tiene sentido. Yo la verdad que muchos años viví sin Dios, muchos años viví fuera del propósito, fuera de las cosas de Dios. Y la vida es muy vacía, muy triste. La verdad, este mundo es un sistema que nos ha engañado, vivimos una mentira. El otro día hablaba con una persona y le decía, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bien. Y él me dice que pues, él vive en Estados Unidos. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te va en la vida? No, pues bien, tiene su esposa, sus hijos. Y le digo, ¿y qué tal de trabajo? No, hombre, dice, vivo para trabajar. Y me estaba comentando todos sus gastos, tiene su casa, sus carros, sus hijos y comida, gasolina. Y dice, la verdad, mis gastos, dice, tengo que generar yo $6,000 al mes solamente para subsistir. $6,000 mensuales. O sea, y sí, tiene su buena casa, y sí, tiene su buen carro, su esposa, sus hijos, pero, o sea, vive nada más esclavizado o sea, no tiene tiempo de nada, no tiene tiempo de disfrutar, no tiene tiempo de vacacionar, o sea, está en esclavitud. O sea, no puede un día ni siquiera enfermarse porque si se enferma deja de trabajar y no genera y entonces no puede solventar los gastos. Y Dios no quiere eso. O sea, es un sistema que se ha creado. O sea, la cultura de este mundo, Satanás es lo que quiere esclavizar a toda la humanidad para que no tengan tiempo de nada. Yo estuve dentro de ese sistema y dije, Señor, esto es todo para mí. O sea, voy a vivir para trabajar. O sea, yo tenía 30, 20 tantos años y dije, Señor, esto va a ser mi vida. Voy a vivir para trabajar todo el tiempo hasta que llegue a los 65 años y ya, o sea, según yo, jubilarme, pero ¿a costa de qué? Mis hijos van a crecer, o sea, se van a casar y yo viví toda mi vida trabajando. Dije, esto es todo, Señor. ¿No tienes algo diferente para mí? Yo me enfadé. Dije, no, esto es una esclavitud. Y Dios me dijo, yo no tengo eso para ti, yo tengo algo diferente. Yo tengo un propósito para ti. Y es muy difícil poder renunciar a esto, porque es más, cuando tomas la decisión de seguir a Cristo, hay una lucha primeramente interna en ti, o sea, de qué voy a vivir, cómo le voy a hacer. O sea, y no solo en ti, en tu mente, sino también en tu casa, en tu familia. O sea, la esposa, los hijos, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿por qué estás actuando diferente a lo que todo el mundo actúa? ¿Por qué te comportas de una manera diferente a como todo mundo debe de comportarse? O sea, nos enseñaron que así debe de ser. Pero yo no me importó lo que la gente dijera, lo que mi familia dijera, lo que los seres cercanos a mí dijeran, sino que yo me enfoqué en Dios y dije, Señor, voy a hacer lo que tú tienes para mí. Y comencé a vivir por fe, creyendo que Dios tenía algo diferente. Y es lo que sucede. O sea, si miramos a los grandes hombres de Dios, tuvieron que estar dispuestos a renunciar lo que la gente esperaba, lo que la cultura esperaba. Miramos ahí a Abraham, cuando Dios lo llama, dice que le dijo, ve, salte de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a un lugar que yo te mostraré. Es más, ni siquiera le había dicho a dónde lo iba a llevar. Y Abraham tomó a su esposa y dejó todo, dejó su familia, dejó su trabajo, dejó su comodidad y emprendió ese camino creyendo que Dios le iba a mostrar qué era lo que iba a hacer. Y así ha sido. O sea, inclusive los discípulos, cuando encontraron al Mesías, encontraron a Jesús, dice que al instante dejaron todo y les dijo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Dice que al instante dejaron sus redes, al instante dejaron todo y empezaron a servir a Dios. Qué maravilloso. O sea, se dieron cuenta que estaban esclavizados únicamente a la cultura, al sistema, pero dijeron, no, o sea, amamos a Jesús, Él es el Mesías y debemos de estar dispuestos a hacer cambios y empezar a vivir una vida en fe, creyendo que Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra de Dios y Dios se deleita
que nosotros trabajemos, porque así como yo estuve en esclavitud, hay mucha gente que sigue estando en esclavitud y Dios está buscando hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios que estén dispuestos a renunciar a todas esas cosas de esclavitud para poder vivir una vida que agrada a Dios y empezar a enseñar la verdad que está en la Biblia, que está en las Escrituras, no lo que la gente dice, no lo que la cultura me está obligando a hacer. No. Entonces debemos de saber que Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y debemos de mantenernos firmes, no caer, no irnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantenernos firmes en el camino de Dios. Amén. Gloria a Dios, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también por tus bellos comentarios. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana.